Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Pablo Jesús Gómez Arroyo. Soy alumno de la materia de Derecho Municipal con el doctor Ulises, perdón. El tema de este video es exponer lo que es el marco jurídico que regula las atribuciones del municipio. Esto para la unidad número 5 de la citada materia, Derecho Municipal. Nos pide como requisito el consultar las leyes que pudieran ser aplicables para esta unidad, dentro de las cuales pueden ser aplicables la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación del Estado de Sinaloa, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley Estatal de Planeación y de los municipios de Sinaloa, así como la Ley Orgánica Municipal del municipio de Guasave. La investigación que yo estuve realizando es enfocada a lo que es el municipio de Guasave en el estado de Sinaloa. Es importante referir que el municipio de Guasave es uno de los 18 municipios que constituyen el estado de Sinaloa. Muy bien. Si bien es cierto, como se menciona dentro de la presentación del profesor sobre los artículos 25, 26 y 115 constitucional, a mí me gustaría profundizar un poco más en el artículo 115 de la Constitución, ya que es este artículo, bueno, me tomaré la libertad de leerlo, donde nos dice que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base su división territorial de su organización política y administrativa. El municipio libre conforme a las siguientes bases. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine. De conformidad con el principio de paridad, la competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del estado. Las constituciones deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior de 3 años. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Otra parte de ese mismo artículo nos dice: en caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que enfrenten sus funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los estados designarán de entre los vecinos a los consejos municipales que concluirán los periodos respectivos. Estos consejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de legalidad establecidos para los regidores. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer las bases generales de la administración pública municipal, el procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares. Su ejecución a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Los casos en que se requiera el acuerdo de 2/3 partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos y convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento. Las normas de aplicación general, celebrar los convenios a que se refieren las fracciones tercera y cuarta de este artículo, como el segundo párrafo y la fracción séptima del artículo 116 de esta Constitución. Otro punto importante de este artículo es la fracción número 3, para mi percepción, en donde nos menciona que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes. Inciso A: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público. Inciso B. Inciso C: limpia, recolección, traslado y tratamiento de disposición final de residuos. Inciso D: mercados y centrales de abastos. Inciso E: panteones. F: rastro. G: calles, parques y jardines y su equipamiento. H: seguridad pública en términos del artículo 21 de la Constitución Política. Policía preventiva municipal y tránsito. Inciso I: las demás de las legislaturas locales que determinen cuáles serán las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Siguiendo con el mismo artículo de la Constitución, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como las contribuciones y los otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso perciban, inciso A, perciban las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria y de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tenga por base el cambio del valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones. Inciso B: en las participaciones que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases y montos plazos que anualmente se determinen para las legislaturas de los estados. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Bueno, esta fracción nos habla en concreto de la administración pública, sus finanzas y de cómo se tiene que llevar a cabo la designación del recurso que se da por parte de la Federación para los municipios. También dentro de ese artículo, pero en la fracción quinta, nos menciona sobre los municipios y sus facultades. El artículo, la fracción nos dice que los municipios, en los términos de las leyes federales, estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. Inciso B: participar en la creación y administración de sus reservas territoriales, participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia cuando la Federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional. Deberán asegurar la participación de los municipios. Inciso D: autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia y sus jurisdicciones territoriales. Inciso E: intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, otorgar licencias y permisos para construcciones. Ese es el inciso F. El inciso G: participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento de esta materia. Inciso H: intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial. Inciso I: celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. Si bien es cierto en la presentación que el doctor Ulises nos hizo favor de compartir, menciona
el artículo 25, 26 y 115, como mencioné al principio de este video, para mí es importante, muy importante, y creo que radica especialmente la importancia de los ayuntamientos y sus facultades dentro de lo que es el artículo 115, ya que es en este artículo en donde se menciona claramente para qué y cómo están facultados los municipios para poder tener un gobierno eficaz y democrático. Bien, otra ley importante que en mi percepción y una vez que he compartido que mi trabajo o mi investigación se ha realizado referente a lo que es el municipio de Guasave en el estado de Sinaloa, les quiero compartir que existe una ley de planeación para el estado de Sinaloa que dentro de su artículo primero nos menciona que esta ley tiene una serie de disposiciones contenidas en esta ley, son de orden público, interés social, y su finalidad es establecer, número 1, las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación democrática del desarrollo de la entidad y encauzar en función de esta las actividades de la administración pública, estatal y municipal. Punto 2. Las bases para la integración y adecuado funcionamiento del sistema estatal de planeación democrática. El punto 3, las bases para que el Ejecutivo Estatal pueda coordinar sus actividades de planeación con la Federación y con los municipios de Sinaloa. 4, las bases que permiten promover y garantizar la participación democrática de los distintos grupos sociales a través de sus organizaciones representativas en la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes y programas que se refiere esta ley. El punto 5, las bases para que las acciones de los particulares contribuyan y alcanzar los objetivos de las metas y las prioridades de dichos planes y programas. Otro artículo de la misma ley que considero importante es el artículo número 5, en donde nos menciona que el gobernador del estado remitirá al Congreso para sus análisis y opinión el plan estatal de desarrollo y las modificaciones subsecuentes, si las hubiere. Con el mismo fin, los presidentes municipales también enviarán los planes municipales de desarrollo que formulen los honorables ayuntamientos. El gobernador del estado podrá actualizar el plan estatal de desarrollo con el fin de adecuarlo a las nuevas condiciones económicas y sociales que se presenten en la entidad, los resultados alcanzados durante la ejecución y en su consecuencia la modificación del Plan Nacional de Desarrollo, o bien en cualquier tiempo de manera justificada. Es importante resaltar que el capítulo 5 de la misma ley, titulado Coordinación de Acciones, dentro de sus artículos 36 y 37 nos mencionan la coordinación. Me permito leerlos. El Ejecutivo Estatal convendrá con los gobiernos de la Federación y de los municipios de conformidad con la legislación vigente la coordinación que se requiere a efectos de que dichos gobiernos participen en la planeación del desarrollo de la entidad y coayuden en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones a la consecución de los objetivos de la planeación de desarrollo. El artículo 37 nos menciona: para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Estatal, a fin de lograr la coordinación con los gobiernos de la Federación y de los municipios, realizará las siguientes acciones: promover su participación en la planeación estatal a través de la presentación de propuestas que estime necesarias. Número 2, proporcionar a los municipios la asesoría técnica requerida para la formulación, implementación y evaluación de los planes y de los programas operativos anuales correspondientes. Promover procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, como propiciar la planeación de desarrollo integral de la entidad y de los municipios.
y su congruencia con la planeación estatal y nacional, así como para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad. Y 4. Elaborar los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación en el ámbito de su jurisdicción. Dentro del capítulo 7 sobre las responsabilidades, en el artículo número 41 nos encontramos que la redacción dice: a los servidores públicos de la administración estatal que en el ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones de esta ley o leyes o reglamentos que de ella deriven y a los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas de que él se generen, se les impondrá las sanciones administrativas que conforme a la gravedad del caso amerite, de acuerdo con lo previsto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Estado. Dentro de este mismo artículo, las dos últimas líneas son importantes para esta materia porque nos menciona que las sanciones de los servidores públicos municipales serán acordadas por los ayuntamientos y ejecutadas por el presidente municipal. Dentro del artículo 42 nos dice que las responsabilidades a que se refiere la presente ley son independientes de las de orden constitucional, civil, penal y de la responsabilidad oficial a la que se hagan acreedores los infractores de acuerdo con las leyes respectivas. Por último, y respecto de la misma ley, el artículo 44 nos dice que cuando surjan con motivo de los convenios entre gobierno y estado, los municipios serán resueltos en forma administrativa de común acuerdo entre las partes y por medio del árbitro designado para los mismos. Bien, vamos a pasar a otra ley que es aplicable también para el tema, y es la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Dentro de esta ley se faculta también al municipio, dentro de la sección 3 de la iniciativa de formación de las leyes, en su artículo 45, en donde se menciona que el derecho de iniciar las leyes y decretos o sus reformas compete a los miembros del Congreso del Estado. Punto número 1, punto número 2, el gobernador del Estado, el punto 3, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, número 4, a los ayuntamientos del Estado, número 5, a los ciudadanos sinaloenses, y número 6, a los grupos legalmente organizados del Estado. Dentro de la misma Constitución del Estado de Sinaloa, pero bien, dentro del capítulo número 9 de la Constitución del Estado de Sinaloa nos menciona sobre lo que es el sistema estatal y municipal anticorrupción, el cual es decreto número 96 de fecha 14 de marzo del 2017 y el 35 del 17 de marzo del 2017. En el artículo 109 bis nos dice que se instituya el sistema estatal anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades competentes del gobierno estatal y municipal en la prevención, detención y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas. Punto número 1. El sistema contará con un comité coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en la Secretaría del Ejecutivo Estatal, responsable del control interno por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el presidente de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, así como un representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana. El 2 dice: el Comité de Participación Ciudadana del sistema deberá integrarse por 5 ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, y serán designados en los términos en que establezca la ley. Punto 3. Corresponde al Comité Coordinador del Sistema en los términos que determine la ley. Inciso A. El establecimiento de mecanismos de coordinación en el Sistema Nacional Anticorrupción. Inciso B. El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización. Inciso C. Determinación de mecanismos y suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información
sobre estas materias generen las instituciones competentes del gobierno estatal y municipal, el establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades del gobierno estatal y municipal en materia de fiscalización y control de los recursos públicos. En fin, en ese artículo nos habla todo lo referente a lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel estatal y municipal dentro de lo que es el estado de Sinaloa. Dentro del título quinto de la misma Constitución del estado de Sinaloa, en su artículo número 110 nos menciona que los ayuntamientos tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios y serán gobernados por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente por una presidencia municipal, una sindicatura de procuración y regidurías de la ley, que la ley determine. En su integración se observará el principio de paridad de género. Su residencia deberá estar en donde se ubique la cabecera municipal. No habrá ninguna autoridad intermedia entre el ayuntamiento y los poderes del Estado. Los municipios se dividirán en sindicaturas y estas en comisarías, en cuyas jurisdicciones ejercerán las funciones ejecutivas y administrativas los síndicos y comisarios municipales, respectivamente. Unos y otros serán nombrados cada 3 años por el ayuntamiento de la municipalidad que corresponda y removidos libremente por el mismo. El 111 nos habla sobre lo que le compete a los ayuntamientos y a los consejos municipales, donde nos dice que es ejercer de manera exclusiva el gobierno municipal conforme a las disposiciones que establece la Constitución Federal, la Constitución Estatal y las leyes que de esta emanen, correspondiendo al presidente municipal ejercer las atribuciones ejecutivas y representativas, llevar la jefatura política administrativa de la municipalidad y presidir las sesiones de cabildo. También nos menciona cómo se nombrará a un presidente municipal. Dentro de su artículo 112 nos dice cómo se llevará, nos dice que la elección directa del presidente municipal, síndicos, procuradores y regidores de los ayuntamientos se verificará cada 3 años y entrarán en funciones el día 1 de noviembre del año de su elección, previa protesta que otorgarán ante el ayuntamiento saliente. Y también nos dice que para cada regidor y síndico, procurador, propietarios, se elegirá un suplente del mismo género. Los municipios, cualquiera que sea su número de habitantes, integrarán sus ayuntamientos de conformidad con lo siguiente. Punto 1. Los de Home, menciona varios municipios, entre ellos el municipio de Guasave, donde estarán compuestos por un presidente municipal, un síndico, procurador y 7 regidores de mayoría relativa y 5 regidores de representación proporcional. Esto dentro del punto número 1. Es aquí donde entra el municipio de Guasave. En las demás fracciones de este mismo artículo nos menciona la forma en que se van a componer los demás municipios que integran al estado de Sinaloa. Bien. Dentro de esta Constitución nos menciona en varios artículos la forma en cómo va a ser elegido un presidente municipal, la forma en cómo se debe de accionar bajo las ausencias del presidente municipal del territorio del estado, cuando no excedan 5 días, no requerirán previa autorización del ayuntamiento. Dentro del artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa nos menciona las facultades y funciones de los municipios. Nos dice el artículo 121 que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes. Inciso A, agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales. B, alumbrado público. C, limpia, recolección, traslado, tratamiento, disposición final de residuos. D, mercados centrales y abastos, panteones, el inciso E.
F. Rastro. G. Calles, parques y jardines y su equipamiento. H. Seguridad pública. Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73 y 74 de esta Constitución Política. La Policía Preventiva Municipal y Tránsito. Esos son los artículos en donde se mencionan las facultades de la policía dentro del estado y del territorio del estado de Sinaloa y dentro del territorio del municipio de Guasave. El inciso I, educación pública, conforme a lo dispuesto en la función educativa que fijen las leyes entre la Federación, el Estado y los municipios. El inciso J, las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas, sin perjuicio de su competencia constitucional en el desempeño de sus funciones o a la prestación de los servicios a su cargo. Los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y la Constitución y esta Constitución. Los municipios, previo acuerdo con sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios o el mejor servicio de las funciones que les corresponda en este caso, y tratándose de la Asociación de Municipios del Estado de Sinaloa con municipios de otras entidades federativas. Aquellos deberán contar con la aprobación del Congreso del Estado. Asimismo, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar los convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo de forma temporal de algunos de ellos, o bien presten o ejerzan coordinadamente con el Estado y el propio municipio y lo puedan hacer con el municipio. Otro artículo, a mi parecer importante, es el artículo 123 de la misma Constitución, los municipios, donde nos dice que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 1. Los bienes muebles e inmuebles que le pertenezcan y los rendimientos de estos. 2. La contribución y otros ingresos, cualquiera que sea su denominación, que el Congreso del Estado establezca a su favor. 3. Las participaciones federales que serán cubiertas en los municipios por la Federación con arreglo de las bases de distribución equitativa, montos, plazos que anualmente determina el Congreso del Estado. 4. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Y 5. Las contribuciones y tasas adicionales que se establezcan en el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tenga como base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de sus funciones relacionadas con la administración de estas contribuciones. Otro artículo importante en mi percepción es el artículo 124, pero muy en especial en los párrafos segundo, tercero y cuarto, en donde nos dicen que los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en los ingresos disponibles una vez aprobadas las contribuciones para cubrirlos, y deberán incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 145 de la presente Constitución, el 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los ayuntamientos deberán informar anualmente al Congreso sobre el ejercicio de las partidas correspondientes a los montos y conceptos de endeudamiento autorizado, y con relación a la situación de la deuda pública municipal, al rendir la cuenta pública, incluyendo información detallada sobre los contratos de colaboración público-privada en vigor y sobre la afectación de los ingresos como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma en términos de las leyes aplicables, o en su caso. Por último, en todo caso, al aprobar los ayuntamientos el presupuesto de egresos y municipios deberá incluir y autorizar las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el pago de las obligaciones a cargo de los municipios derivadas de los y de contratos de colaboración público-privada en términos de la legislación aplicable, constituyan deuda pública, celebrados con autorización del Congreso del Estado durante la vigencia de los mismos. Cuando exista deuda pública o a su cargo, por cualquier circunstancia no se apruebe el presupuesto de egresos de los municipios, se tendrán por prorrogados los presupuestos respectivos vigentes al finalizar el año anterior, hasta el momento en que se comprueben los nuevos
y entre en vigor. Dentro del artículo 125 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa nos menciona sobre lo que son las facultades de los ayuntamientos, en donde el punto número 1 nos dice que es gobernar política y administrativamente el municipio correspondiente. El número 2 nos dice aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno de los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regule las materias de procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal de acuerdo con las leyes en materia municipal expedidas por el Congreso del Estado. Las leyes en materia municipal deberán establecer, inciso A, las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Inciso B, los casos en que se requiera el acuerdo de las 2/3 partes de los términos de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento. Inciso C, las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren las fracciones tercera y cuarta del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el segundo párrafo de la fracción séptima del artículo 116 de dicho texto. El procedimiento y condiciones para que el gobierno del Estado asuma una función y servicio municipal cuando, al no existir convenio correspondiente, el Congreso del Estado considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos, siendo necesario que en este caso solicitud previa del ayuntamiento respectivo aprobada para que cuando menos las 2/3 partes de sus integrantes. Inciso E, las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. El Congreso del Estado emitirá las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del Estado, y entre ellos con motivo de actos derivados de los incisos C y D anteriores. Punto número 3, nombrar a su personal y remover libremente a sus empleados de confianza. 4. Conceder licencias y administrar las renuncias de sus propios miembros y del personal a su servicio. Punto 5. Con sujeción de las leyes federales y estatales relativas podrán, inciso A, formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. Inciso B, participar en la creación y administración de sus reservas territoriales. Inciso C, autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Inciso D, intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana. Inciso E, otorgar licencias y permisos para construcción. Inciso F, participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en estas materias. Inciso G, participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo regional por sí o en coordinación con la Federación. Deberán asegurar la participación de los municipios. Inciso H, intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial. F. Inciso I, celebrar convenios con la administración y custodia de las zonas federales. Para el efecto y la conformidad con los fines señalados en el párrafo anterior, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Punto número 6. Fijar y modificar la división de sus municipalidades en sindicaturas y comisarías y designar y remover a las cabeceras respectivas con la ratificación del Congreso del Estado. Vigilar las escuelas oficiales y particulares de su jurisdicción, ayudando para que la asistencia escolar sea efectiva e informar al Ejecutivo del Estado sobre las deficiencias que se observen. El punto número 8, proponer al Congreso del Estado en el ámbito de su competencia las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. El punto 9, ejercer de forma directa a quienes los ayuntamientos autoricen conforme a la ley los recursos que integran la hacienda municipal. El punto 10, autorizar el presupuesto de egresos de las erogaciones
plurianuales para aquellos proyectos de intervención en la infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en las leyes y las erogaciones plurianuales necesarias para cubrir las obligaciones derivadas de contratos de colaboración público-privada de erogaciones correspondientes deberán incluirse en las subsecuentes presupuestos de egresos. El punto 11. Previa autorización del Congreso del Estado de los montos máximos contratar entre citos y obligaciones en las mejores condiciones del mercado, previo análisis de su destino o capacidad de pago y en caso el otorgamiento de una garantía o establecimiento de la fuente de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Constitución y las bases de las leyes establecidas en la materia. El punto 12. Previa autorización del Congreso del Estado en términos de lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución, otorgar garantías y avales, afectar como fuente o garantía de pago o en cualquiera de otra forma los ingresos del municipio o en su caso los derechos de cobro derivados de los mismos respecto del cumplimiento de todo tipo de obligaciones y préstitos, contratos de colaboración público-privada que en términos de legislación aplicable impliquen obligaciones que constituyan deuda pública o de cualquier otros actos jurídicos relacionados con los mismos. El último punto, número 13, los demás que señalen las leyes. También me di a la tarea de checar lo que es el reglamento interior del Ayuntamiento de Guasave, en donde en su artículo primero nos dice que el presente reglamento rige la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Guasave en ejercicio de las facultades que le confieren la fracción segunda del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 125 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. El artículo 4 de este reglamento nos dice que el presidente municipal es el representante legal del municipio en juicio y fuera de él, en todas las facultades de un mandato general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio en los términos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y la legislación civil, debiendo previamente recabar la autorización del Cabildo en aquellos asuntos en que lo requiera conforme a la ley y correspondiéndole además ejercer las funciones ejecutivas administrativas y llevar la jefatura política del municipio. Dentro del capítulo 2 de este reglamento nos dice que la protesta de instalación del ayuntamiento, en su artículo número 8, el ayuntamiento iniciará sus funciones los días 1 de noviembre del año de su elección, previa protesta que otorgue ante el ayuntamiento saliente en sesión solemne que se celebrará el día anterior. El artículo 9 nos dice que la sesión en la cual el ayuntamiento entrante rendirá su protesta ante el ayuntamiento saliente se sujetará a ciertos lineamientos solemnes para poder llevar a cabo. Otro punto importante se presenta dentro del capítulo 7 sobre lo que son las iniciativas. En el artículo 47 del mismo ordenamiento nos dice que las iniciativas son los documentos formales que contienen los proyectos de reglamento o acuerdo que se presentan con las personas facultadas para ello. El artículo 48 nos dice que el derecho de presentar iniciativas compete a: punto número 1, el presidente municipal; punto número 2, a los regidores; 3, al síndico procurador; a los síndicos y comisionados municipales; a los grupos legalmente organizados en el municipio y a los ciudadanos guasavenses en general. El documento que contenga esta iniciativa deberá cumplir con los requisitos siguientes: una exposición de motivos; punto número 2, expresar los fundamentos de derecho en que se apoyen; punto número 3, el texto del reglamento o acuerdo que se propone, estructurándolo en títulos, capítulos, secciones y artículos. El punto número 4, señalando los artículos transitorios que correspondan y acompañar en su punto número 7, acompañar en su caso los anexos documentales necesarios. Las iniciativas podrán ser de reglamento o de acuerdo. Bien, vamos a cambiar un poquito la ley, lo que es la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. En esta ley, dentro de su artículo tercero, nos dice que los municipios de Sinaloa gozan de autonomía plena para gobernar y administrar sin inferencia de otros poderes los asuntos propios de su comunidad. En ejercicio de esta atribución estarán facultados para aprobar y expedir los reglamentos, bandos de policía y gobierno, disposiciones administrativas y circulares de observancia general dentro de su jurisdicción territorial, así como para
Punto 1. Regular funcionamiento del ayuntamiento y de la administración pública municipal, así como establecer sus órganos de gobierno interno. 2. Establecer los procedimientos para el nombramiento y remoción de los servidores públicos, observando el principio de paridad de género, por lo menos en el primer nivel de la administración pública municipal. 3. Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 4. Regular el uso y aprovechamiento de los bienes municipales. Y 5. Emitir el reglamento que señale las demarcaciones para estos efectos administrativos que establezca en su territorio municipal. El artículo 5 de esta ley nos dice que el territorio del municipio deberá ser determinado en el ámbito espacial de validez y de los actos de gobierno y de la administración que son de competencia del ayuntamiento. El capítulo número 2 nos menciona que los ayuntamientos, dentro de su artículo 13, el ayuntamiento como órgano de gobierno del municipio se integrará por un presidente municipal, un síndico procurador y el número de regidores que establezca la ley electoral de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Sinaloa. El artículo 14 nos dice que los ayuntamientos tendrán su residencia en la población cabecera de cada municipalidad y ejercerán sus atribuciones de manera exclusiva en el ámbito territorial y jurídico de competencia, y no existirá ninguna autoridad intermedia entre los órganos y el gobierno del Estado. El recinto del ayuntamiento es inviolable. Toda fuerza pública que no esté a cargo del propio ayuntamiento estará impedida para tener acceso a él, salvo que se otorgue permiso previo del presidente municipal y en su ausencia por el secretario del ayuntamiento, que deberá levantar una constancia de ello. El artículo 15 nos dice que en representación de los municipios y para el cumplimiento de sus fines, los ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar o enajenar toda clase de bienes, así como para celebrar contratos, obligarse a ejecutar obras y establecer y explorar servicios públicos de naturaleza municipal, y realizar todos los actos y ejercitar todas las acciones previstas en las leyes. El reglamento mediante el cual se otorguen facultades de representación legal y poderes, o el acuerdo de cabildo que las contenga, debidamente certificado por el secretario del ayuntamiento y publicado en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Tendrá en todo caso la naturaleza de documento jurídico y hará prueba plena en procedimiento administrativo o judicial en cualquier índole, por lo que se requerirá de su protocolización ante notario público. El presidente municipal, en su calidad de alcalde de la comuna, será el órgano ejecutivo del ayuntamiento. Por último, dentro del capítulo 3 de esta misma ley, nos dice que las facultades y obligaciones de los ayuntamientos, dentro de su artículo 27, son: facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de gobernación, las siguientes. 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes derivadas de las mismas, así como vigilar el estricto cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos municipales. Número 2. Reglamentar y jerarquizar la prestación de los servicios públicos bajo el control del municipio, atendiendo a la densidad demográfica, el desarrollo alcanzado por las actividades económicas, así como la integración de los propios servicios, y en general establecer la política administrativa del ayuntamiento. El 3. Celebrar convenios de colaboración con el Ejecutivo del Estado, con los demás ayuntamientos y con los organismos públicos paraestatales y paramunicipales para la prestación de los servicios públicos o la realización de obras municipales. Expedir su reglamento, el punto 4. Expedir su reglamento interior y los relativos a la administración pública, los que deberán publicarse en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. El 5. Vigilar el cabal cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública. El punto 6 está derogado, el punto 7 igual. El punto 8 es conceder a los particulares los permisos necesarios para el aprovechamiento de la vía pública, los cuales tendrán siempre el carácter de revocables y temporales. El 9. Autorizar al presidente municipal en los términos de la ley en materia para la expropiación de bienes cuando así lo exija el interés público. El 10. Conceder licencias y administrar las renuncias de sus propios miembros. 11. Nombrar apoderados para la atención de negocios jurídicos, otorgando al efecto las facultades necesarias. El 12. Crear cuando así lo juzgue conveniente una comisión de límites. 13. Fijar, modificar y sustituir los nombres de centros de poblados del municipio. El 14. Resolver en revisión los actos y acuerdos del presidente municipal que sean recurribles. Y
15. Establecer en su reglamentación interna medidas tendentes a desincentivar la exhibición, comercialización o difusión en lugares públicos de material pornográfico y o violento. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos dentro del 27 bis en materia de seguridad pública las siguientes. 1. Vigilar los establecimientos de reclusión. Los infractores al bando de policía y gobierno reúnan las condiciones necesarias de seguridad, higiene, moralidad y trabajo. 2. Vigilar la intervención del cuerpo de policía en los actos de infracciones cometidas por menores de edad, sea con pleno respeto de los derechos humanos y se limite a ponerlos inmediatamente a disposición de la autoridad competente. 3. Cuidar la superación técnica, moral y material de los agentes de seguridad pública y tránsito municipal. 4. Ejercer en materia de seguridad pública, policial, preventiva y tránsito las funciones que le competan de acuerdo a las disposiciones legales respectivas. 5. Promover el otorgamiento de incentivos para reconocer el buen desempeño de los elementos policiales. Y 6. Las demás que establezcan las otras disposiciones jurídicas aplicables. Con esto doy por terminada esta... con esto doy por terminada esta... Me gustaría resaltar por último. El artículo 28 son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de hacienda las siguientes. 1. Realizar estudios económicos relacionados con las finanzas del municipio. 2. Proceder a la integración de comisiones mixtas de los sectores públicos y privados para el estudio de los problemas económicos del municipio. 3. Recaudar y administrar los ingresos correspondientes a la hacienda pública municipal, pudiendo celebrar al efecto convenios con el Ejecutivo del Estado respecto a las contribuciones señaladas en el artículo 123, fracción quinta de la Constitución Política del Estado. 4. Aprobar y ejercer y controlar su presupuesto de egresos conforme a los ingresos disponibles y aprobar la iniciativa de la ley de ingresos sujetándose a lo establecido en el artículo 124 de la Constitución Estatal, a la ley de presupuestos y responsabilidad hacendaria, a la ley de deuda pública y a la ley de contratos de colaboración del público privada. Todas estas del Estado de Sinaloa y con la ley disciplinaria financiera de las entidades federativas y los municipios. 5. Formular la cuenta pública mensual dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al que corresponda, que debe presentarse al Congreso. La cuenta pública mensual será revisada por el síndico procurador en los términos del artículo 59, fracción quinta de la presente ley. Administrar los bienes del municipio manteniendo un inventario para el control y registro de los mismos. 7. Resolver por acuerdo las 2/3 partes de los miembros sobre la celebración de actos, contratos o convenios que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o que impliquen obligaciones que excedan el tiempo para que fueron electos. Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones que los supuestos previstos en el artículo 125, fracción 11, 12 y 13 de la Constitución Estatal o en otras disposiciones legales aplicables deberán obtener del Congreso del Estado previamente celebración de dichos actos. Tratándose de contratos de colaboración público-privada, se resolverá de acuerdo con la mayoría de sus miembros. 18. Otorgar concesiones para la explotación y aprovechamiento de bienes y servicios municipales, requiriéndose la aprobación de 2/3 partes de sus miembros cuando dichas concesiones se otorguen por un plazo mayor del tiempo en el que fueron electos. Y con eso daría por terminado mi intervención dentro de este foro. Agradezco de antemano la atención. Muchas gracias y buenas tardes.